paciente y lo que pasó es que en el momento en que yo me estaba poniendo los guantes estériles, el momento en que yo le estaba preparando para limpiarlo, sangraba tanto que la sangre empezó a salir por el costado y ya venía bajando casi a llegar a la sábana de la cama, de la camilla. Entonces, pues ahí fue donde me di cuenta que verdaderamente este paciente estaba muy anticoagulado porque pues ya lleva más de un día así. De hecho, el primer día que me avisaron, me dijeron no lo destape. Entonces yo lo vine a destapar lo de las gasas, fue al día siguiente. Y esa gasa ya venía emparamada, o sea, venía bastante permeada de sangre, ¿sí? Entonces, obviamente me tocó limpiar rápido, inmediatamente volverlo a fijar con gasa, ¿sí? Más o menos como lo habían dejado, así mismo lo dejé, con gasas gruesas. eh, Esos son gasa con algodón, es un tipo de gasa que viene con un relleno de algodón por dentro, y fijarlo y dejarlo así sellado. Eh, Eso fue lo que pasó con este paciente. Entonces miremos acá, nos muestra que viene el catéter, es decir, la aguja, perfora, y vemos que aquí en el abdomen hay un músculo que se llama el músculo recto, y la idea es que la aguja llegue a la cavidad peritoneal. ¿Qué es la cavidad peritoneal? Es que aquí donde está el abdomen, aquí hay una cavidad, ¿sí? Si ustedes se palpan con la mano, ustedes van a sentir que ahí suena como hueco a veces, un sonido como hueco, y es porque aquí hay una cavidad, ¿ya? Entonces, aquí, antes de llegar a los órganos, ¿sí? Pero después del músculo está esa cavidad. Después del músculo abdominal y antes de llegar a lo que vendría siendo los órganos y la pleura, está la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que esta cavidad, por alguna inflamación, ya sea de los órganos abdominales, ya sea por la pleura, ya sea por retención de líquidos, esto aquí, esta cavidad se puede llenar de líquido. Entonces el líquido se empieza a acumular y hace que esto se empuje hacia arriba. Entonces se distiende el abdomen, ¿sí? Entonces, inmediatamente después de la sínfisis púbica, acá dice sínfisis del pubis, que es como el hueso que tú sientes cuando estás palpando más arriba, digamos donde termina el abdomen y ya empieza a iniciar lo que es la cadera. Entonces, esa sínfisis púbica es el hueso de la cadera. Entonces, inmediatamente arriba tú te palpas. Obviamente es más fácil palparse uno mismo cuando está acostado en una camilla o en la cama, en decúbito supino, y ustedes van a palpar como un hueso aquí, y inmediatamente arriba ya empieza lo que es el abdomen. Entonces, donde está el límite entre lo que es el abdomen y el hueso de la pelvis, ¿sí? Arriba vendría estando la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces miren que la primera aguja que le inserta es la más grande, es bastante gruesa, es un catéter. Y miren que hay un fiador. ¿Qué es un fiador? Es como un alambre que va aquí adentro. Entonces se introduce el catéter y cuando se introduce el catéter, esto se retira, esto sale. Cuando retira esto, entonces de aquí ya se aspira, que es lo que se conecta acá. Esto es un equipo de aspiración. Entonces esto viene conectado al vacío, el vacío succiona, entonces esto succiona y se llena este recipiente. Esto se empieza a llenar. Esta otra extremidad va conectada al vacío. ¿Qué es el vacío? Pues el vacío es ausencia total de aire.
Entonces, ese vacío solo lo van a encontrar en hospitales. Cuando ustedes miren los hospitales, en las paredes hay dos ranuras, a veces en las paredes, al lado de las camillas o arriba de la pared donde está el paciente. Cada paciente tiene esas dos ranuras. Una dice oxígeno y pues la que no dice oxígeno, pues ese va a ser el vacío. ¿Ya? Entonces el vacío siempre succiona. Entonces una vez se enciende esto, se conecta, esto empieza a aspirar y a succionar. Bueno. La punción lumbar nos dice que consiste en la aspiración del líquido cefalorraquídeo para propósitos diagnósticos y terapéuticos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues bueno, acá hablábamos del líquido ascítico, ¿cierto? Que era el que estaba en el abdomen. Y se le llama ascítico por ascitis. Acá es líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Es el líquido que generalmente cubre el cerebro, el encéfalo, y también recorre la médula espinal. En el caso del cerebro, él está dentro del cráneo, entre el espacio del cráneo y el cerebro, porque recuerden que el cerebro no ocupa todo el tamaño del cráneo. Entonces, hay una probabilidad de que el cerebro choque con el cráneo y pues se cause lesión. Entonces, el líquido cefalorraquídeo realmente lo que está haciendo es como una función de amortiguar. ¿Ya? Tiene otras funciones también. Él generalmente se puede aumentar en algunas lesiones. Ya, pero está ahí este líquido y pues de ahí se van a tomar muestras. Ah, entonces le chuzamos el cráneo al paciente. No, obviamente no, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se recogería esta muestra? Pues como el líquido va hasta la médula espinal, pues se toma una muestra desde la médula espinal. Obviamente la médula espinal también tiene las vértebras que son huesos y pues por ahí no se podría puncionar, ¿cierto? Entonces no es posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se punciona entre los espacios intervertebrales. Para minimizar el riesgo de un accidente, porque es que un accidente a nivel vertebral podría ser fatal para el paciente, podría dejarlo en estado de invalidez, podría dejarlo con problemas sensoriales o motores a nivel de las piernas. Entonces, pues obviamente se va a tratar de chuzar en el lugar menos riesgoso posible. ¿Cuál es el lugar menos riesgoso posible? El espacio intervertebral a nivel lumbar. ¿Sí? Entonces, voy a pausar aquí un momento. Voy a reanudar la grabación. Entonces, aquí el líquido cefalorraquídeo, pero también el líquido cefalorraquídeo recorriendo la médula espinal, la columna vertebral. Entonces, como aquí hay muchas vértebras, yo no puedo puncionar así porque probablemente el hueso no me deje. Entonces se punciona entre los espacios intervertebrales. ¿Sí? Pero entonces hay otro problema. Si se llegara a cometer un error en el procedimiento o se hiciera de forma malintencionada, puede lesionar gravemente al paciente. Entonces se va a puncionar en el lugar menos riesgoso y esos vendrían siendo a nivel de acá, las lumbares. ¿Por qué en el sacro no? Si son las últimas. Miren, acá tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y el coxis, que es ese pequeño vestigio en forma de colita, ¿no? Eso es lo que demuestra que nosotros sí evolucionamos de seres con cola, ¿no?
El coxis es como ese vestigio de la cola, de que alguna vez tuvimos cola. Pero entonces miremos qué pasa acá. ¿Por qué no se toma la muestra entonces a nivel de sacro? Lo que pasa con el hueso sacro es que se le dice a veces hueso sacro porque se lo toma como si fuera uno, a pesar de que aquí se ve claramente que son 5 vértebras. Lo que pasa con el sacro es que todo esto está fijado, está unido, ¿ya? Este se ve peor. Pero bueno, aquí en esta se ve que nos está diciendo cuántas son. Entonces nos dice que son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y el coxis, ¿sí? Entonces miren lo que nos dice, hay 7 cervicales, pero ahí hay un espacio entre las 7, no están unidas. 12 torácicas, 5 lumbares, pero mire que acá en sacro nos dice fundido. ¿Qué significa fundido? Pues que están unidas. No hay un espacio claro ahí entre las 5 vértebras sacras. Y acá en el coxis también nos dice que son 4 pequeños huesitos, pero que también están unidos, fundidos. Vamos acá, esta otra. ¿Sí? Miren acá. El atlas, el axis, que esto es lo que nos une con el cuello y el cráneo, el atlas y el axis, vendrían siendo C1 y C2. ¿Por qué C1, C2, C3, C4? Se refiere a la cantidad de vértebras. Entonces, si por ejemplo estuviéramos diciendo T4, entonces ya sabemos que es la cuarta vértebra torácica de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces tendríamos que contar C1, C2, C3, C4, C7, porque son 7 vértebras cervicales, y luego empezar a contar las torácicas, T1, T2, T3, T4. Entonces cuando ustedes le digan, el paciente tiene una lesión en la espalda a nivel de T4, pues ustedes ya saben más o menos que T4 está a nivel del tórax, ¿sí? Por eso se llaman vértebras torácicas. Y como son 12 vértebras, pues T1, T2 hasta el 12, T11, T12, ¿sí? Miremos acá, eh, miremos acá que nos muestra el disco intervertebral y miren que aquí habla del núcleo pulposo. Y por aquí pasa el líquido cefalorraquídeo, él recorre todo esto, ¿ya? Pero ¿qué pasa entre los espacios intervertebrales? Pues no hay hueso. Aquí hay un espacio sin hueso, ¿ya? Entonces la idea es que la aguja llegue hasta ese sitio y pueda tomar una muestra de ese líquido. Miremos aquí la anatomía, miren las formas diferentes. El atlas y el axis tienen una forma diferente al resto de las cervicales. Una lumbar, miren cómo se ve una lumbar, es más grande. Miren las torácicas, tienen una apófisis o una especie de espina. Y miren el coxis, lo que yo les decía. Son 5 vértebras, pero las 5 están unidas, están soldadas. Y acá ya vendría lo que es el coxis, sacro y coxis. O sea, están soldadas. Aquí no hay espacios. Te mete una aguja por aquí, no te va a pasar, no va a llegar al centro. Es imposible. Tú estás soldado. ¿Ya? Bueno. Entonces la idea es que la aguja generalmente se funciona entre el E4 y el E5. ¿Sí? Entonces ya sabemos que aquí no podemos chuzar porque una aguja por aquí no va a pasar. A pesar de que aquí se ven unas divisiones, la aguja va a venir de este sentido, desde la espalda, desde la parte posterior del paciente. Entonces no, por aquí una aguja no va a pasar. Entonces generalmente se funciona entre el E4 y el E5. L1, L2, L3, L4, L5. Es decir, aquí. Generalmente se funciona aquí. ¿Listo? Bueno. Ahí, hasta ahí con la explicación pequeña y breve de anatomía. Listo, entonces nos dice que consiste en la aspiración del líquido cefalorraquídeo para procesos diagnósticos, pero también para procesos terapéuticos. El objetivo es obtener una muestra de ese líquido para examinarlo, ya sea hacerle un cultivo,
hacerle pruebas citológicas, ¿sí? Medir la presión cefalorraquídea y disminuirla. Claro, es que hay veces que a los pacientes se les aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. Son pacientes que producen demasiado líquido cefalorraquídeo y entonces eso va a hacer que la presión a nivel del cráneo aumente. Entonces, en ese tipo de pacientes no sería tanto para la punción lumbar, que así se llama el procedimiento se llama punción lumbar. La punción lumbar no sería ya no tanto para obtener muestras y hacer cultivos, no. En este tipo de pacientes ya sería para aliviar la presión. Claro, es que si tú drenas ese líquido, pues la presión va a disminuir, ¿ya? Y por lo tanto la presión intracraneal va a disminuir. Porque la presión intracraneal son una mezcla de varias presiones. La presión arterial, la, la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión que genera el mismo encéfalo al estar ahí encapsulado por el cráneo. Todas esas presiones se suman y generan lo que se llama la presión intracraneal. Entonces, claro, tú al disminuir la presión que produce el líquido cefalorraquídeo, pues estarías disminuyendo la presión intracraneal, ¿ya? No le vamos a drenar sangre al paciente para bajarle la presión arterial, ¿no? Pues preferiblemente le vamos a drenar líquido cefalorraquídeo. Bueno, determinar la presencia o ausencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo. Eso sería una mala señal, que se mezclara sangre con el líquido cefalorraquídeo. También nos dice que se puede usar para administración de medicamentos anticancerosos. Administración de antibióticos también. Es muy raro, pero en algunas ocasiones se puede usar. Equipo. Como es un procedimiento invasivo, imagínense, vamos a llegar hasta la médula espinal. Pues aquí la técnica estéril debe ser 1A, ¿sí? Muy cuidadosos con la técnica estéril. Guantes estériles. Aquí vuelve y juega el anestésico local. ¿Cuál es el anestésico local más usado? La silocaína o lidocaína. ¿Ya? Solución antiséptica. ¿Cuál sería la solución antiséptica ideal ahí? Aquí vuelve y juega la iodopovidona, ¿cierto? La solución yodada. Y algo para dejarle fijo al paciente, una gasa estéril con microporo, con esparadrapo, bueno, ahí se mirará cuál se usa. Lo mismo que el anterior, antes, durante y después. Entonces, antes explicarle al paciente el procedimiento. Para este tipo de procedimiento, creo que toca hacerle firmar consentimiento informado. Bueno, eso ya dependerá de la ciudad y del protocolo que manejen, pero creo que este es uno de esos procedimientos donde el paciente debe firmar su consentimiento informado, porque como les digo, algo puede salir mal, ¿sí? Algo puede salir mal con la técnica estéril, algo puede salir mal al momento de introducir la aguja. Recuerda que estamos llegando a la médula espinal. Este procedimiento también lo hacen los médicos, pero vuelvo y lo digo, la enfermera debe estar ahí acolitando al médico. Y mira lo que nos dice, hacer que el paciente vacíe la vejiga y el intestino antes del procedimiento. Lo mismo que pasaba con en la paracentesis, había que hacer que el paciente urinara primero. Colocar al paciente en posición de cúbito lateral con la cabeza inclinada hacia el tórax. ¿Se acuerdan de las posiciones? De cúbito lateral era ¿qué? De lado, ¿no? De cúbito lateral con la cabeza inclinada hacia el tórax. Las rodillas flexionadas contra el abdomen y la espalda al borde de la cama. Entonces va a ser una posición bastante incómoda. Ya les voy a mostrar una imagen de cómo se debe colocar el paciente. Algunos le llaman a esa postura que describe ahí, imagínense, de cúbito lateral con la cabeza hacia el tórax y rodillas flexionadas también hacia el tórax. Algunos le llaman a esa postura posición fetal. Entonces busquen posición fetal
¿sí? Pero es probable que me salga una descripción de cómo el feto se posiciona, porque si el nombre viene así, posición fetal y me salga esto, ¿sí? Pero la que yo estoy buscando es esta, miren, que se asemeja a cómo está el feto en el vientre de la madre, ¿sí? Esto es una posición fetal. Miren lo que nos dice acá. Ah, ya pusieron música por acá. Bueno, miren lo que nos dice acá. Colocar al paciente en decúbito lateral, es decir, de lado. El paciente está de lado. Con la cabeza inclinada hacia el tórax. La cabeza inclinada como si el mentón fuera a tocar el tórax. ¿Ya? Las rodillas flexionadas contra el abdomen. Miren cómo están las rodillas. Flexionadas hacia arriba, como yendo hacia el abdomen. Y la espalda al borde de la cama. Aquí sí le tengo que pedir al paciente que se acomode bien al bordecito de la camilla o de la cama. ¿Ya? Eso es una posición fetal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se asemeja a las posiciones en las que está el feto cuando está en el vientre de la madre. ¿Cómo está el feto cuando está en el vientre de la madre? Así, ¿cierto? ¿Cómo está? Miren, con la cabeza hacia abajo y las rodillas dobladas hacia arriba. Así generalmente está un feto. Pues por eso le pusieron a esto un fetal. ¿Ya? Le llaman posición fetal por eso. Destapar todo el equipo. Durante el proceso, apoyar y vigilar al paciente, colocarse de pie delante del paciente. Si necesita ayuda para permanecer quieto, sostenerle la parte posterior del cuello y las rodillas. Claro, porque es que hay pacientes que son inquietos, de pronto el paciente es esquizofrénico, de pronto el paciente, no sé, tiene algún problema que le impida estarse quieto o está ansioso. Entonces hay que tenerlo quieto porque es que no es cualquier pinchazo, es un pinchazo que va a ir a la columna vertebral. Entonces si el paciente se está moviendo, oh por Dios, muchas cosas pueden salir mal. Observar el color de la piel, la respiración y el pulso del paciente durante el procedimiento. Manipulación adecuada de los tubos de ensayo, utilizar guantes al manipularlos, rotular los tubos con las muestras, cubrir el sitio de punción con una gasa estéril o un apósito estéril. No, no es lo mismo. Un apósito y una gasa, para que lo sepan de una vez, no es lo mismo. ¿Ya? Gasa estéril son más delgaditas, pequeñas, y un apósito es más grande, más grueso, ¿ya? Entonces, aquí le apostaría más al apósito, ¿ya? Después del procedimiento, a menos que estén contraindicados, ofrecer líquidos a menudo para ayudar a restablecer el volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que hay veces que cuando el paciente le toman la muestra de líquido cefalorraquídeo se siente mareado. Entonces, la forma más fácil de reponer de ese mareo es que recupere esa cantidad de líquido que se les trajo, ¿ya? Y la forma más fácil de que recupere esa cantidad de líquido que se les trajo es administrarle líquidos, ya sean endovenosos, ¿ya? Observar si se produce tumefacción o hemorragia en el sitio de la punción. Si el paciente está anticoagulado, puede haber hemorragia. Así como pasó con el caso del paciente de la paracentesis. Vigilar los cambios del estado neurológico. ¿Por qué? Porque es que a veces pacientes, como les digo, salen muy mareados y ese mareo los puede llevar a desorientación. Entonces, vigilar el estado neurológico. Pueden terminar desorientados, el paciente queda como perdido, ¿ya? Determinar si el paciente experimenta entumecimiento, hormigueos o dolor irradiado en las piernas. Que si presentara dolor en las piernas es una mala señal. De pronto en la punción se llegó y se tocó alguna fibra nerviosa.
Recuerden que la columna vertebral eso es una zona de inervación nerviosa hacia donde van a ir todas las fibras nerviosas del cuerpo. Entonces, miren acá. Aquí están los espacios intervertebrales, ¿sí ven? Ya hay una médula espinal que va por el centro de las vértebras, ¿sí ven? La idea es que la aguja llegue hasta aquí. Y aquí está el líquido. Si lo miramos de lado, se ve como que no hay una unión entre este hueso y este. Si lo miramos desde este plano. Pero sí hay una unión de aquí a acá. ¿Sí? No es que no tengo la imagen, de pronto voy a mostrarla. Pero esto sí está unido. ¿Ya? Esto sí está unido, solo que en el espacio intervertebral es más fácil llegar a esta parte, donde está el líquido, por donde viene el líquido. Miren que a nivel sacro esto ya termina. Y miren que el sacro sí está unido, está soldado. Entonces no se puede funcionar sacro. Si se pudiera funcionar sacro, créanme que todas las funciones serían en sacro, porque sería el lugar menos peligroso, ¿ya? Pero entonces miren que se elige entre el E3 y el E4 o el E4 y el E5. ¿Ya? ¿Por qué no se hace más arriba? Porque a más arriba, más riesgo. Mayor es el riesgo. Si llega a haber algún accidente o algo, la lesión va a ser peor. ¿Ya? Si, por ejemplo, las torácicas inervan nervios de los brazos, las cervicales, peor. Las cervicales, si llegara a haber una lesión cervical, por ejemplo, que el paciente recibe una herida de bala, una puñalada a nivel cervical, lo puede matar. ¿Sí? Eso es vital esa parte. Y a nivel torácico, el paciente, si hubiera una herida de bala, una herida cortopunzante a nivel torácico, el paciente puede quedar lo que llaman cuadraplegia, ¿sí? Quedar completamente paralizado el cuello hacia abajo. Y a nivel lumbar, las piernas. Por eso se dice que vigilen las piernas del paciente si siente dolor. ¿Ya? Y ya el sacro, pues ya el sacro inerva ya lo último, pues lo que son los dedos de los pies, una parte del ano, ¿ya? Pero en el E4, en las vértebras lumbares, el riesgo es para las piernas. Si hubiera una herida, pues aquí es un pequeño punzón, entonces digamos que el riesgo es menor. Bueno, y ya por último la sangre, que nos quedan 6 minutos y nos va a cerrar la sesión otra vez. Y con esto, pues yo creo que nos va a quedar pendiente el tema de la sangre. Vamos a tratar de ir rapidito a ver, por lo menos las definiciones. Porque los exámenes de laboratorio de sangre, eso sí, eso da para otras clases. Para hablar del examen de colesterol, del examen de glicemia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Proporcionar información del sistema hematológico como de otros sistemas del organismo. Tipos de exámenes de sangre. Lo que tenemos lo que es la hematología completa, los electrolitos, gases arteriales, la bioquímica sanguínea, la glicemia capilar. En la hematología, pues supongo que está incluido lo que es el hemograma, ¿no? Entonces, el hemograma, que ya hemos hablado de hemograma, ya hablamos de lo que era la serie roja, la serie blanca, las plaquetas, ¿cierto? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Leucocitos son glóbulos blancos, eritrocitos glóbulos rojos, las plaquetas que eran los trombocitos. Hablábamos de los tipos de glóbulos blancos, que eran los neutrófilos, los monocitos que se volvían macrófagos, los linfocitos, los eosinófilos y los basófilos, que eran como los 5 tipos de glóbulos blancos más importantes. Y en los glóbulos rojos, pues veíamos lo que era los desórdenes con los glóbulos rojos, lo que era anemia, lo que era
diferentes tipos de anemia derivados de diferentes malformaciones o problemas con los glóbulos rojos. ¿Ya? Todo eso entra aquí. Y eso va a entrar en el examen. ¿Qué pasa con los electrolitos? Los electrolitos también son muy importantes porque estos son los que me muestran cómo están los niveles de sodio, potasio, cloro, ¿sí? Esos son como los electrolitos más importantes. Alguien por ahí me prendió el micrófono y se oye. En los gases arteriales viene, que eso es un tema para otra clase también, los gases arteriales viene toda la oxigenación de la sangre, también viene lo del pH de la sangre. En el pH de la sangre solo es posible medirlo correctamente a través de gases arteriales. Este es diferente a todos los demás tipos de exámenes de sangre, porque la mayoría de estos, bueno, a excepción de este último también, la mayoría de los exámenes de sangre, ¿de dónde vienen? De sangre venosa, ¿sí? Es decir, se toma la muestra de sangre de una vena, ¿ya? Un gas arterial, como el nombre lo dice, no es de vena, sino de arteria, por eso se llama gas arterial. Entonces, ese tipo de muestra, los gases arteriales, ustedes no lo van a hacer, es decir, los auxiliares de enfermería no toman gases arteriales. Eso lo hace el enfermero jefe, ¿sí? Es decir, eso lo hago yo. Sin embargo, yo les voy a hablar la teoría sobre esto porque también es importante que ustedes conozcan para qué sirve esto, cómo se mide esto, así ustedes nunca lo vayan a hacer o, o si alguna vez deciden estudiar enfermería a nivel de universidad, pues sí que lo van a hacer, ¿sí? Igual tampoco es que sea complicado, no es tan difícil tomar un gas arterial. Si tú te sabes la teoría, lo puedes hacer, ¿sí? Pero por cuestiones de protocolo, no se le deja que el auxiliar lo haga. Pues un jefe puede hacer que un auxiliar lo haga siempre y cuando el jefe se haga responsable de lo que pueda pasar, ¿sí? Es decir, si el jefe le explica, le enseña y lo supervisa en el momento de que lo vaya a hacer, se puede hacer, pero no todos los jefes lo hacen. Es si el jefe quiere realmente enseñarle al auxiliar a hacerlo. No es obligación ni del auxiliar hacerlo, ni tampoco es obligación del jefe enseñarle al auxiliar a hacerlo. Ya es si se llega a un acuerdo y si el jefe se hace responsable de lo que pueda pasar si llega a salir algo mal. ¿Ya? Porque es que estamos hablando de una arteria. Y una arteria es algo completamente diferente a una vena. Una vena, si la aguja es travasa, no va a pasar nada. Si se arma un hematoma, será lo máximo que pueda ocurrir. En cambio, una arteria es muy diferente porque una arteria tiene pulso. La arteria es la que pulsa. Entonces, si llega a haber un problema con la arteria, si se llega a haber un accidente con la arteria, eso sí que puede causarle una lesión al paciente, porque es que la arteria es la que irriga el oxígeno al tejido, ¿sí? La que lleva el oxígeno a los tejidos son las arterias, no las venas, ¿ya? Entonces es más riesgoso, obviamente tiene más riesgos. Ahora, con este último, glicemia capilar, también es un tipo de examen diferente. Este sí lo puede hacer el auxiliar sin ningún problema, pero digo que es diferente porque tampoco es de vena, ¿sí? El nombre también lo está diciendo, capilar. Entonces, ¿de dónde está tomando la muestra de sangre? De un capilar, ¿sí? ¿Cuáles son los tres tipos de vasos sanguíneos? Son esos, vena, arteria y capilar. Esos son los tres tipos de vasos sanguíneos, ¿ya? Todo mundo ha visto una vena, todo mundo ha palpado alguna vez una vena, ¿sí? Se pueden ver a simple vista. Las que usted ve a simple vista, esas son venas. Pero las arterias no se ven, porque las arterias están más profundas, ¿ya? Entonces, ¿cómo le enseñas a alguien a que funcione en un lugar que no puede ver? ¿Sí ven por qué es complicado tomar un gas arterial? Porque es que no se ve, ¿ya? Por más que tú le pongas torniquete, no la vas a ver.